Bendiga mucho, Ramón, a ti también. Que Dios te bendiga mucho, querida Iglesia del Señor. La verdad es que es una bendición y un honor. Me siento privilegiado de poder estar compartiendo este precioso culto porque estoy sintiendo al Señor. Y para los hijos de Dios no hay cosa mejor que estar en la casa de su Padre. Y estando en medio de vosotros, aquí en mi cuarto, me siento como en casa. Y es una bendición y un privilegio para mí poder estar aquí con vosotros. El Señor nos está bendiciendo mucho, porque decir que Dios está aquí sobra. Y creo que nos va a seguir bendiciendo. Y es una bendición por muchas razones el poder estar con vosotros. Primero porque cuando me llamó ayer mi amigo Adán, que yo digo mi amigo, pero él sabe que para mí es mi familia, y simplemente que sea él quien me invite, para mí ya es una bendición y un privilegio. Y no sabía yo hasta que vi el cartel de que el pastor era mi pastor Miguel, y le digo mi pastor porque él fue mi pastor hace ya tiempo, pero para mí siempre será mi pastor. Sabe que le quiero y es una bendición poder también estar compartiendo este culto con él y con su familia. Y cómo no saludar a Jacobo, que sabe que le aprecio, que es mi amigo, y doy gracias al Señor por poder compartir este culto con él y con todos vosotros, iglesia. Y de verdad, mi única intención en esta tarde es, primero, darle la gloria a nuestro Señor, que es el único que se la merece. No hay nadie como Él. Y luego hacerte bien a ti y poder ser un utensilio para que el Señor pueda hacer en esta tarde lo que Él quiere hacer. Para eso estamos aquí, no para otra cosa. Así que sin más, te voy a pedir por favor que todo el que tenga Biblia venga conmigo a este maravilloso libro, al segundo libro de Reyes, al capítulo 4. Vamos a una historia que se ha leído mucho, se ha predicado mucho de ella, pero creo que el Señor nos va a hablar a través de ella. Y sinceramente, estaba la expectativa hoy de lo que Dios va a hacer. El Señor, durante toda la pandemia, creo que me ha pasado a mí y seguro que a todos los que me estáis escuchando, especialmente a los siervos del Señor, nos está enseñando el Señor que a través de un simple teléfono, el Señor se está encargando, Él y solamente Él, de restaurar hogares, de levantar los brazos cansados, de afirmar rodillas endebles, de cómo el Señor está ministrando gente, casas, hogares, iglesias, y quizás el Señor en esta época nos está dando una lección, Pastor Miguel, que después de todo nosotros no éramos tan importantes, que el único imprescindible es Él y que Él no necesita ningún recurso para obrar milagros, prodigios y señales, para obrar su maravillosa obra, porque después de todo, ¿quién hay como nuestro Dios sino solamente Él? Hace unos días, mira pastor lo que nos está pasando en estos días. Hace unos días uno de mis jóvenes me llama y hay una mujer con la que él trabaja, ella es enfermera y me dice, mira, estoy con una mujer y le estoy hablando del Señor, su abuela es cristiana, ella está pasando por un proceso extraño, quiero que le hables de Dios. Y a través de una videollamada empecemos a hablarle de Dios, le empecé a predicar, oramos al Señor y desde ese día algo pasó en su vida. Esto pasó hace cosa de, no sé, 20 días o un mes. Y hace 3 o 4 días me escribe muy tarde por la noche. Me dice, hermano Enrique, me dice, pastor, no sé lo que me pasa, pero desde que hablamos el otro día y desde que oramos al Señor, hay algo que no puedo explicar. He empezado a ver la vida de una forma diferente. Ya no vivo en la tristeza que antes vivía. Ahora solo me sale hablarle de Jesús a las personas. Yo no sé por qué, yo no conozco mucho de la Biblia, pero resulta que desde ese día que oramos, todas las noches no puedo dormirme sin leer la Biblia, no puedo dormirme sin orar a Dios, no puedo pasar un día sin estar con Jesús. No sé lo que me está pasando. Y yo le dije, lo que está pasando es que tú has nacido de nuevo y la vida de Dios está en ti y ya hay alguien vivo que te está guiando y te está llevando. Y de verdad, iglesia, me sorprendió ver
cómo una persona que no conocía nada de Dios estaba siendo discipulada por el mismo Espíritu Santo y Dios mismo se estaba encargando de producir en ella el querer como el hacer y le estaba llevando a leer la Biblia, le estaba llevando a buscar al Señor y cómo Dios estaba obrando a través de una simple videollamada. Dios puede hacer grandes cosas, así que estate a la expectativa de lo que Dios pueda hacer hoy. Así que sin más, segundo libro de Reyes, capítulo 4, vamos a leer la santa y maravillosa palabra del Señor. Y dice la Biblia así: una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame, ¿qué tienes en casa? Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y dice el verso 5, y se fue la mujer y cerró la puerta encerrándose en ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas, y ella echaba del aceite. Que Dios bendiga su santa y maravillosa palabra en esta preciosa noche. Yo no voy a hacerte una introducción larga porque es una historia demasiado conocida como para volvértela a reconocer yo. Simplemente hay cosas, Adán, de esta historia que me han llamado mucho la atención. Primero, vamos a ver que esta mujer está pasando por una experiencia muy difícil. A esta mujer le toca experimentar o enfrentarse primeramente a la viudez. Ella ha quedado viuda, su marido ha muerto, por lo tanto, ella está experimentando un desamparo social. Todos sabéis que en el Medio Oriente de este tiempo, una viuda era prácticamente nada si no tenía la ayuda de alguien. Su marido, aparte de haber partido con el Señor, no le había dejado ningún recurso de supervivencia. De hecho, lo único que esta mujer tenía en casa era una vasija de aceite. Entonces ella estaba expuesta a la pobreza. De hecho, yo creo que la única esperanza que le quedaba a esta mujer para poder sobrevivir era pues o mendigar o quizás ir por los campos y recoger las sobras de las cosechas como decía la ley, quizás orando a Dios para que las cosechas en ese año hubiesen sido buenas y después de todo, bueno, si ella hubiese vivido en el tiempo más pegado al Levítico y a las primeras épocas de Israel en Canaán, donde se vivía una forma de vida más íntegra y más santa, o quizás la época de David donde se guardaba más la ley, quizás aún le hubiese quedado algo de esperanza, pero el tiempo en el que ella estaba viviendo era un tiempo bastante malo, porque el pueblo en general no vivía cerca de Dios y no guardaban la ley de Dios. Seguramente los que recogían los campos no cumplían las leyes que decían que tenían que ir dejando las semillas y los granos que caían al suelo para que los pobres o los mendigos o los que no tenían pudiese disponer de ellos. Por lo tanto, lo que a esta mujer le tocaba enfrentar era una pobreza demasiado extrema. Quizás no tenía esperanza para sobrevivir ni ella ni sus hijos. Pero si además de todo eso, que ya es bastante, fuese poco lo que le toca experimentar, lo que me llama muchísimo la atención es de que su marido no solamente no le dejó recursos económicos, sino que encima de todo eso le dejó deudas. A ella le toca lidiar con los acreedores de la deuda de su marido y como no tiene nada con que pagar esa deuda, que es lo único que le pueden coger los acreedores, lo único que tiene, sus hijos, viene a por 2 hijos suyos para tomar eso como prenda de la deuda que su marido en su día y esta familia le ha quedado incurrir. Ahora bien, todo esto para entender cuál es la situación de la mujer. Y esta mujer, querida iglesia del Señor, recurre al profeta para recurrir a Dios, por lo que creo que todos nosotros recurrimos al Señor y mucho más en estos tiempos. Esta mujer necesita una intervención divina. Y cuando yo veo a Adán, a esta mujer buscando una intervención divina,
me puedo ver a mí, a cualquiera de nosotros, que en una situación como la suya, una situación de necesidad, nos acercamos al Señor buscando una intervención divina. Quizás no sea una intervención divina económica, quizás tu necesidad no sea esa, quizás nuestras necesidades puedan ser enfermedad, problema, o quizás estamos buscando más gloria de Dios en nuestras vidas, estamos teniendo una sed nueva espiritual, o quizás necesitamos ver más a Dios en nuestros hogares, en nuestras familias, en nuestros negocios o en nuestros ministerios. Creo que sea de una forma o de otra, todos nos acercamos al Señor buscando esto, una intervención de Dios. Que Dios deje de ser un observador pasivo y se convierta en un protagonista activo. Creo que de una forma o de otra todos estamos esperando una intervención de Dios. Pero si hay algo que me sorprende, pastor, de esta historia, que me ha dejado loco cuando me la he quedado mirando, es de que con el hambre y la necesidad que se acerca esta mujer al profeta clamando por una intervención divina, Dios, en lugar de intervenir y de hacer algo, le reclama a la mujer que sea ella la que haga algo. En lugar de intervenir, Dios le da una orden. En lugar de Dios hacer algo, le pide a la mujer que sea ella la que haga algo. Qué fuerte es esto. Y seguro que la pregunta de todos en esta tarde es evidente. ¿Acaso no podría Dios solucionar todos los problemas de esa mujer con un chasquido de dedos? La respuesta es sí, claro. Dios es todopoderoso. Dios tiene poder para hacer cualquier cosa. Sin embargo, hay un principio que tú y yo tenemos que grabar en nuestro corazón, que Dios, además de ser todopoderoso, Él también es soberano. Por lo cual, tenemos que decir que Dios no hace todo lo que puede, sino que Dios hace todo lo que quiere. Por eso el Salmo 135 dice, todo lo que Jehová quiere, lo hace en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Daniel capítulo 4, verso 35 dice, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Este Dios soberano que hace lo que quiere, por alguna misteriosa razón, quiere que la viuda que está esperando una intervención divina sea ella la que haga algo. Y me sorprende más, iglesia, que esto no es un hecho aislado. Nuestro Dios, ese Dios soberano y grande, es el Dios que, pudiendo destruir Jericó por medio de plagas como lo hizo en Egipto, le pide a Josué que dé vueltas alrededor de la ciudad. Es el Dios que le ordena a Naamán el sirio que se meta 7 veces en el Jordán para que su lepra sea sanada. Y pregunto yo, ¿no podía sanarle Dios de cualquier forma? Sí, pero quiso Dios que Naamán se sumergiese 7 veces en el Jordán. Este mismo Dios es el Dios que le dice al ciego, ve y lávate en el estanque para recuperar la vista. Y a los 10 leprosos les ordena que se vaya a mostrarse a los sacerdotes y de camino puedan ser sanados. Este Dios nuestro les pide cosas a aquellos que están esperando una intervención suya por una sola razón. Y escucha esto, porque este es el principio que quiero dejarte en esta tarde. Porque hay acciones del hombre que provocan una intervención divina. Te lo repito, hay acciones del hombre que provocan una intervención de Dios. Acciones como la de la mujer que tocó el borde del manto, que hizo que saliese poder de Jesús. Acciones como la de aquella otra mujer que tenía una hija endemoniada y cuando los apóstoles le gritaban, vete, y Jesús le decía, es que el pan de los hijos no se lo puedo dar a los perrillos, ella con más insistencia clamaba y clamaba y clamaba. Acciones como la de los 4 amigos de aquel paralítico que metieron a su amigo, los colgaron, ¿te acuerdas? Por el techo de una casa para poder llegar hasta Jesús. Son acciones distintas de hombres distintos que provocan una intervención de Dios para aquellos que están esperando una intervención de Dios. Y ahora yo te pregunto en esta tarde, iglesia del 15 de mayo, ¿cuántos quieren en esta noche provocar
una intervención de Dios. Si tú quieres esto, puedes decir ahí donde estás un fuerte amén. Yo, pastor, siempre que entro a un cello, yo siempre digo lo mismo. Los amenes y los gloria a Dios nunca son para el predicador, siempre son para nuestro Dios. Y no importa que yo no te esté escuchando, aquel que tiene oídos en todo lugar, Él sí te oye. Por lo tanto, si algo de la palabra te hace bien, ahí donde estás, en tu casa, con tu familia, hagamos culto a nuestro Señor. Si algo de la palabra te hace bien, recíbelo, Señor. Amén. Yo lo recibo. Yo quiero provocar una intervención tuya en mi vida, en mi ambiente, en mi casa, en mi trabajo, en mi vida espiritual. Amén. De eso quiero hablarte. En esta tarde quiero hablarte de intervenciones que provocan una intervención de Dios. Ahora bien, quiero puntualizarte algo porque más que acciones que provocan la intervención de Dios, te quiero hablar de actitudes que provocan la acción de Dios. ¿Por qué, Enrique, diferencias entre acción y actitud? Muy sencillo. Porque una acción puede ser algo que hagas una o dos o tres veces y no las vuelvas a repetir. Mientras que una actitud conlleva a una forma de vida, a un comportamiento. Y el Señor no quiere que lo que hagamos lo hagamos una, dos o tres veces. El Señor quiere generar en nosotros un carácter, algo estable, que funcionemos siempre de la misma manera. Amén. Ahora, yo te voy a hablar en esta tarde de tres actitudes que se van a convertir en tres principios que son tres llaves que abren puertas de la bendición de Dios. Tres actitudes que provocan intervenciones divinas. Amén. Así que yo te voy a decir, número uno, la primera actitud que debe haber en nosotros que provoca intervenciones divinas es esta: santidad. La primera actitud en nuestra vida debe ser santidad. Dice Éxodo 19, Moisés y el pueblo de Israel llegan al monte Sinaí y están esperando lo que tú estás esperando y lo que yo estoy esperando, Adán, una intervención de Dios. Y cuando llegan al pie del monte Sinaí, Dios le dice a Moisés, Moisés, coge a este pueblo y santifícalos hoy y mañana, y al tercer día Jehová descenderá a vosotros. Lo primero que Dios le demanda a su pueblo es santidad. Esa es la primera actitud que Dios quiere que estén en ti y en mí. Y alguno preguntará, y Enrique, ¿por qué es tan necesaria la santidad? Bueno, pues porque como todos sabéis, el libro de los Hebreos dice, seguid la paz y la santidad, sin la cual nadie puede ver a Dios. Sin santidad nadie puede ver a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es santo. De hecho, si hay un atributo de Dios que la Biblia eleva por encima de todos los demás, no es la bondad, ni la misericordia, ni la grandeza de nuestro Dios. Si hay un atributo que la Biblia eleva a la enésima potencia, es santidad. Los serafines en Génesis 6, en Isaías 6, le gritan al Señor, tú eres santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Los querubines en Apocalipsis 4 y 5 alrededor del trono le gritan al que está sentado en el trono, santo, 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 es Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Él es santo, no, santísimo. Y esto quiere decir que Dios está apartado de toda clase de mal. No hay nada sucio, torcido o pecaminoso que pueda acercarse a Él. En Él no hay aguas amargas ni caminos torcidos. Él es perfecto en todos sus pensamientos y en todas sus obras. Y no hay nada contaminado que pueda aproximarse a este Dios que es tres veces santo. De ahí que Levítico y Primera de Pedro nos den una orden: sed santos, porque yo soy santo. La razón de que Dios demande santidad de su pueblo es que Él es santo, y el pueblo que se acerca a este Dios santo debe ser santo como su Dios es santo.
Seguro que alguien se estará preguntando, bueno, Enrique, Dios demanda santidad, pero ¿quién es santo? ¿Quién no peca? ¿A quién no se le escapa una palabra que no debe ir acorde con un cristiano? ¿Quién no miente de vez en cuando? Todos pecamos. Todos tenemos pecados y la misma Biblia lo dice, que el que dice que no tiene pecado miente. Es cierto, querida Iglesia del Señor, todos tenemos pecado, pero no es lo mismo tener pecado que retener pecado. Te lo repito, que esto quiero que se te grabe bien. No es lo mismo tener pecado que retener pecado. Mira, cuando todos venimos al Señor y nos entregamos a Él y le confesamos como nuestro Señor y Salvador, desde ese momento comienza un proceso de demanda-entrega entre Dios y yo. Dios empieza a demandarme cosas que hay en mi vida que no le agradan, empieza a santificarme. Este proceso, la Biblia, el apóstol Pablo en Efesios, en Colosenses, lo llama un despojarse, un desvestirse del hombre antiguo. Entonces el Señor me dice, mira Enrique, yo te amo mucho, pero eso que tienes en tu corazón a mí no me agrada. Trégamelo. Y yo, Pastor Miguel, como amo al Señor, se lo entrego. Me dice, Enrique, yo te amo mucho, pero tu ira y mi gloria no son compatibles. Entrégamelo. Y yo se lo entrego al Señor. Me dice, Enrique, yo te amo, pero tu orgullo y mi gloria no son compatibles. Debes entregármelo. Y yo se lo empiezo a entregar. Y así área tras área, Dios me va demandando y yo le voy pidiendo y yo le voy entregando las cosas que al Señor no le agradan. El problema está en cuando Dios me mira y me dice, Enrique, entrégame eso que hay en tu corazón. Y yo le digo, esto no, Señor, esto lo amo demasiado como para entregarlo. Y en ese momento en que yo no quiero entregarle eso al Señor, lo que estoy haciendo es retenerlo. Y en el momento en el que se retiene eso, la comunión con Dios se rompe. ¿Sabes por qué? Porque dice el libro de Habacuc, muy limpio eres de ojos para ver el mal. El Señor no soporta ver el pecado, querida Iglesia del Señor. De hecho, si Dios no soportó ver el pecado sobre los hombros de su Hijo y tuvo que esconder su rostro, ¿cómo es posible que sea capaz de soportar el pecado en ti y en mí? Creo que no puede. Nuestro Dios es santo. Y el problema es que si en ese proceso yo estoy esperando una intervención de Dios y Dios me está diciendo, Enrique, entrégame eso, y yo no se lo entrego, la comunión con Dios se va a romper y su presencia va a estar lejana. Y yo estoy esperando una intervención divina, pero Dios está esperando que yo me santifique. Y me dice, Enrique, yo te amo mucho. De verdad, recibírmelo con mucho cariño en esta tarde, Iglesia, que te lo estoy predicando de corazón. Dios nos dice, yo te amo mucho, pero tu pecado y mi gloria no son compatibles. Como dice aquella alabanza, tu pecado y mi gloria no pueden ir de la mano. Por eso el Señor nos está exigiendo y nos pide, yo quiero que veas mi gloria, pero me tienes que entregar lo que no me agrada. Y hay veces, Iglesia, que lo que Dios nos demanda, lo amamos, pastor. Y Dios lo puede llegar incluso a entender, porque no somos ni de piedra ni de madera, somos carne. ¿Tú te acuerdas cuando el Señor le dijo a Abraham, tengo una demanda para ti, coge a tu hijo y a su madre la egipcia y échalo fuera del campamento? ¿Tú crees que Abraham no amaba a Ismael? Era su hijo de sus entrañas. ¿Cómo no lo va a amar? Pero el mandato de Dios era, echa fuera a Ismael, porque la sierva no puede heredar con la libre. Y yo me imagino, Adán, que Abraham tomó a su Ismael y le dijo, Ismael, yo te amo mucho, pero lo amo más a él. Querida Iglesia del 15 de mayo, ha llegado la hora de que miremos a los ojos a nuestro pecado y le digamos, pecado, yo te amo mucho, pero le amo más a él. Mentira, yo te amo mucho, pero le amo más a él. Rencor, yo te amo mucho, pero le amo más a él.
ese hablar que le he quitado el habla a una persona, que yo digo que no pasa nada, que no hay problema, pero es rencor que se guardó, ese enojo que vio la puesta del sol. Es tiempo, ha llegado la hora de que le digamos, te amo mucho, pero le amo más a él. En medio de nuestras circunstancias, sí, ha llegado la hora de que besemos a nuestro pecado por última vez, que le despidamos de nuestro campamento y le digamos, fuera, yo no quiero nada que rompa mi comunión con mi Dios. De hecho, yo te pregunto, ¿tú quieres ver a Dios en medio de tus circunstancias? La respuesta solo tiene una palabra: santidad. Le dijo Dios a Moisés, Moisés, vas a hacer una mitra de oro puro y la vas a poner sobre la cabeza del sumo sacerdote cuando entre a ofrecer el día de la expiación. Y sobre esa mitra que va a estar puesta en la cabeza del sacerdote vas a grabar una frase. Y la frase es esta, iglesia del 15 de mayo, santidad a Jehová. El sacerdote tiene que estar obsesionado con una sola cosa, no con los aplausos de la gente, no con el reconocimiento de las personas. No podemos estar obsesionados con alcanzar más cosas ni con ganar más dinero. Nuestra obsesión tiene que estar en la santidad, porque la santidad es la llave que abre la puerta de la comunión con Dios. ¿Quieres ver a Dios en medio de tus circunstancias? Santifícate. De hecho, hay circunstancias que Dios permite para llamar la atención de nuestra santidad. Pastor, cuando yo veo, mira, hay gente que ve a Jonás y ve la carrera de Jonás y cómo está persiguiendo Dios a Jonás, y hay gente que ve la ira de Dios castigando al profeta rebelde. Sin embargo, cuando yo veo la historia de Jonás, no veo la ira de Dios castigando al profeta rebelde, veo el amor de Dios persiguiendo a su hijo, que se ha marchado de su presencia. ¿Tú crees que fue malo la tormenta? ¿Tú crees que fue malo el vientre del gran el vientre de aquel gran pez? Te aseguro que ni la tormenta ni el vientre del pez se pueden comparar con un día fuera de la presencia de Dios. Por eso el amor de Dios preparó la tormenta. Por eso el amor de Dios preparó aquel gran pez. Porque el amor de Dios le estaba gritando con gran voz a su hijo: vuelve. Ha llegado la hora de que vuelvas a mi presencia. Como dice el libro de Santiago: pecadores, limpiad vuestras manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones, acercaos a Dios y Dios se acercará a vosotros. Querida iglesia del Señor, cógeme esta palabra con mucho amor y con mucho cariño. Ha llegado la hora de que echemos fuera nuestro agar de nuestro campamento, porque si echamos fuera nuestro agar, el rostro de Dios se volverá a nosotros. Los rayos del rostro de Dios, que es como el sol, nos van a empezar a iluminar, porque la santidad atrae el rostro de Dios. Te lo repito, la santidad atrae el rostro de Dios. Por eso decía el salmista: mis ojos pondré sobre los fieles de la tierra. Así que, número 1, ¿quieres una intervención divina? Santidad. Una actitud santa provocará una intervención divina. Si lo crees, ahí donde estás puede decir un fuerte amén. Dios está aquí en esta tarde y sé que Dios nos está haciendo bien con su palabra. Así que, número 1, la primera actitud que Dios demanda de su pueblo es una actitud de santidad. Número 2, la segunda actitud que Dios demanda de su pueblo, que va a provocar una intervención divina, es esta: adoración. Y seguro que alguien en esta tarde me va a decir: Enrique, yo entiendo la santidad, pero en medio de las circunstancias que estamos viviendo, en medio del momento que yo vivo, ¿tú ahora me pides que adore? La respuesta es sí, querida iglesia del Señor. ¿Sabes por qué? Hace muchos años en un mensaje escuché una frase que se me ha quedado grabada para el resto de mi vida. Escúchala, porque sé que el Espíritu Santo la grabará también en tu corazón. La adoración en tiempos de crisis
abre las puertas de lo sobrenatural. Te la repito, la adoración en tiempos de crisis abre la puerta de lo sobrenatural. De hecho, te pido que adores a Dios en medio de tu circunstancia, porque hay circunstancias que Dios permite para que sepas si lo que motiva tu adoración es lo que Dios te da o lo que Dios es. Te lo repito, hay circunstancias que Dios permite para que tú mismo sepas si lo que motiva tu adoración es lo que Dios te da o lo que motiva tu adoración es lo que Dios es. Mira, hoy mientras escribía este mensaje y estaba orando, Pastor Miguel, se me venía a la mente el Salmo 22. El Salmo 22 lo escribe David y sabemos que es una profecía mesiánica, pero también lo escribe David en primera persona, experimentando un momento de gran angustia. Y todos sabemos cómo empieza el Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? ¿Te das cuenta con qué angustia clama el salmista? Mira cómo clama. Dice, Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Mira lo que dice el Salmo 4, el verso 4. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste, clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele puesto que en él se complacía. ¿Te imaginas el momento que tiene que estar experimentando el salmista para poder llegar a escribir estas líneas, Adán? Por un segundo he dicho, David, porque siempre que leo este salmo, siempre me pongo en la perspectiva de Jesús, pero ¿qué te parece si nos ponemos en la perspectiva del escritor, de David? ¿Te imaginas qué tiene que estar experimentando David para poder llegar a escribir estas líneas? ¿Cuánta angustia, cuánta desesperación hay dentro de ello? ¿Te das cuenta? Sin embargo, en medio de todas estas líneas, en medio de toda esta angustia, David todavía tiene actitud para poder tomar su pluma y escribir en medio de toda esta angustia el verso 3. Y en medio de las angustias y de las desesperaciones, escribe David el verso 3 y dice, pero tú eres santo, tú que habitas en medio de las alabanzas de Israel. Y es que Dios nos tiene que enseñar algo, que el que adora en medio de la angustia es capaz de adorar en medio de cualquier situación. Y esa es la adoración que toca el corazón de Dios. Esa es la adoración que provoca una intervención divina. La adoración que es capaz de adorar a Dios en cualquier circunstancia, en cualquier momento. Aquel que es capaz de adorar en el valle y también en el monte. Porque lo que motiva su adoración no es lo que Dios le da, lo que motiva su adoración es lo que Dios es. Por eso, querida iglesia del 15 de mayo, ¿tú quieres ver una intervención divina? Adora a tu Dios. Recuerda aquellos dos hombres que están en aquella celda, en la celda que la Biblia llama la celda de más adentro. Ellos tenían una promesa y un propósito. ¿Te acuerdas, verdad, pastor? Ellos iban de camino a Asia y en Asia los estaban esperando las iglesias que ya estaban establecidas. Pablo era el padre de esas obras y le estaban esperando con aplausos, con ofrendas, con cenas. Ellos ahí no iba a tener persecución, ahí ya había una obra empezada y ellos iban simplemente a confortar la fe de sus hijos espirituales. Sin embargo, en el camino de Asia, el Señor le habla, le dice a Pablo que a Asia no vaya, que se vaya a Macedonia, que en Macedonia no hay obra. Y cuando pisan Macedonia ya sabes lo que pasa, empiezan a predicar, nadie se convierte, una sola mujer, qué fuerte es esto. ¿Por qué? Yo me pregunto, si yo fuese Pablo, iglesia del Señor, y yo espero, y Dios me dice, mira, no vayas allí, vete allí, yo espero ver la mano de Dios de una forma impresionante. Sin embargo, empieza a predicar
y no se convierte nadie, una sola mujer. Y en medio de esos días de predicación donde una mujer se convierte, ya sabéis todo lo que pasa. Que una muchacha que está endemoniada genera un problema y ¿dónde acaban Pablo y Silas? Pablo y Silas acaban en la celda de más adentro después de haber sido torturados. Si yo soy Pablo y yo soy Silas y Dios me mete en la celda de más adentro por predicar su palabra, cuando yo tenía todo hecho en el camino a Asia, lo primero que le digo es, Señor, ¿por qué? ¿Por qué permites esto a tu siervo? ¿Por qué, Señor, si yo estoy haciendo tu voluntad? Sin embargo, si tú pegas tu oído a la puerta de la celda de más adentro, no te vas a encontrar con una queja, no te vas a encontrar con un porqué. No vas a ver a Pablo y a Silas quejándose delante de tu Dios. Lo único que vas a poder escuchar de aquella celda, ¿sabes qué es? Alabanzas a Dios. Dice la Biblia, a la medianoche. A la medianoche, Pablo y Silas cantaban adoraciones y alabanzas a nuestro Dios. Y cantaron tan alto que los demás presos, aunque ellos estaban en la última celda, los otros presos fueron capaces de escucharlos. De hecho, cantaron tan alto, Jacobo, que fueron capaces de provocar un terremoto de Dios. Iglesia del 15 de mayo, ¿quieres provocar un terremoto de Dios? Adora a tu Dios. Recuerda a Abraham. ¿Te acuerdas de Abraham? Abraham 25 años esperando que la promesa se haga realidad. Ahora yo te pregunto, ¿tú crees que durante esos 25 años se ha quejado Abraham? ¿Tú crees que Abraham ha dudado? No, no, no. Dice en la Biblia que Abraham en 25 años lo único que hizo fue fortalecerse en fe, dando gloria a Dios. Tal vez con lágrimas, sí, pero dando gloria a Dios. ¿Sabes cuál es la consecuencia de esa alabanza de Abraham durante esos 25 años? Que después de esos 25 años apareció Isaac. ¿Sabes lo que significa Isaac? Risa. Dios, después de 25 años, cambió las lágrimas de Abraham y puso una gran sonrisa en su cara, porque cuando alguien adora a Dios en cualquier circunstancia, se provoca una intervención divina. ¿Tú quieres provocar una intervención divina? Adora a tu Dios. Así que número uno, la primera actitud que va a provocar una intervención divina es una actitud de santidad, porque una actitud santa atrae el rostro de Dios. Número dos, una actitud de adoración toca el corazón de Dios. Y número tres, la tercera actitud que provoca una intervención divina es una actitud de oración. Una actitud de oración. Mira, iglesia, a mí, en otro mensaje que tengo, pero el Señor me lo ha puesto que lo meta aquí. No sé por qué alguien necesita escuchar esto. El Señor me dijo de que rompiese un mito de la oración. ¿Por qué? Porque a veces, por desgracia, pastor, hemos predicado y hemos enseñado, hemos creído y hemos dicho, la oración es un yugo, es una cruz. Toma tu cruz, ora. Hay que coger el yugo, ora. Y hemos dicho que la oración es una carga, que la oración es una cruz y que la oración es un yugo. Pero es que la palabra de Dios, lejos de enseñarnos que la oración es una cruz, es un yugo o es una carga, nos enseña que la oración es el regalo que Dios le dio a sus hijos. Mira, yo te voy a poner un ejemplo. Tú imagínate en aquella época en que las cosas no estaban tan centralizadas como ahora ni tan conectadas como ahora. Imagina que tienes que irte a trabajar durante meses fuera de tu ciudad, fuera de Madrid, y no sé, te tienes que ir fuera a Valencia, a Barcelona, no sé, a cualquier ciudad de España y tienes que dejar tu casa preparada y después de dejarla preparada, imagina que tienes un hijo de estos mocitos, ¿vale? Un niño con 15, con 16, con 17 años, tú le coges y le dices, mira, su papá, yo me tengo que ir para ganar para la casa y me voy a tener que estar un tiempo fuera. Quiero que cuides de la mamá, quiero que cuides de la casa, cuida de tus hermanos pequeños, encárgate de todo, que no pase nada. Tú cuando le dejes esa responsabilidad a ese niño, seguro que lo primero que te dice es, sí, papá, no te preocupes, yo cuido de todo, pero ese niño te va a mirar a los ojos y te va a decir, bueno, papá, y cuando me hagas falta, ¿qué hago? Y cuando no sepa qué hacer, ¿qué hago? Y cuando tenga necesidad de ti, cuando te eche de menos, ¿qué hago?
Bueno, pues imagina que en ese momento tú sacas un teléfono móvil, se lo metes en el bolsillo de tu hijo y le dices, mira a su papá, cuando me eches de menos, llámame. Cuando no sepas qué hacer, llámame. Cuando te encuentres solo o cansado, llámame. Tú llámame siempre que me necesites. Yo te pregunto, ¿tú crees que tu hijo va a ver ese teléfono como una carga, como un yugo o como una cruz? Te aseguro de que no. Tu hijo va a mirar ese teléfono, lo va a abrazar y va a ver lo que es. Un regalo de su padre para poder encontrarse con su hijo. Eso es la oración. La oración es el teléfono que Dios te ha dejado para que lo llames cuando lo necesites. Cuando estés cansado, llámale. Cuando te encuentres solo, llámale. Cuando no sepas qué hacer, llámale. Porque la oración no es un yugo, ni una cruz, ni una carga. La oración es el regalo de Dios para sus hijos, para que sus hijos se puedan encontrar con Él. De hecho, yo no entiendo, pastor, cómo hay gente que está esperando una intervención divina sin oración. Yo le pregunto, ¿podría Dios intervenir sin oración? Claro, si Dios es todopoderoso y puede hacer lo que quiera, pero hemos dicho que Dios también es soberano y nunca hará nada que no quiera hacer. Y el Dios soberano ha establecido que no va a hacer nada sin oración, porque Dios no hace intervenciones sin oración, sino que interviene en oración. No hay intervención divina sin oración, hay intervención divina en oración. Porque escucha esto bien, la oración provoca respuestas divinas. Por eso que dice la Biblia, clama a mí y yo te responderé. Clama a mí y yo te responderé. ¿Ves cómo la oración provoca respuestas divinas? Por eso Lucas 11 que dice, al que pide, recibe, al que busca, halla, y al que llama, se le abre. Porque Dios ha establecido la oración como medio de gracia para poder encontrarnos con Él. De hecho, Dios ha establecido la oración como un medio de gracia para dos cosas principalmente. Número uno, para recibir lo que Dios da. Por eso, dice Filipenses, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en oraciones, ruego y súplica con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros pensamientos y vuestros corazones. Dios ha establecido como un medio para recibir lo que Él da, sí. Pero Dios ha establecido la oración con otra prioridad. Porque Dios ha establecido la oración no solo para recibir lo que Él da, sino también para recibir lo que Él es. Porque la oración, aparte de ser un medio para poder recibir peticiones, más importante que todo ello, la oración es un medio para poder tener encuentros de amor con Él. Por eso, cuando el Señor Jesús enseñó a sus discípulos acerca de la oración, ¿te acuerdas de lo que dijo? Cuando oréis, orad así, encerraos en vuestro aposento y vuestro Padre que está en lo secreto. ¿Dónde está nuestro Padre? En lo secreto. Y cuando nos encerramos en lo secreto, ¿a dónde vamos? A donde está nuestro Padre. El secreto de Dios es el lugar que Dios ha proporcionado para poder encontrarnos con nuestro Padre, porque es el lugar donde nuestro Padre está. La oración es el medio para provocar encuentros con el Dios de los encuentros. Por eso tú quieres provocar una intervención divina. Ora. De hecho, y con esto te dejo, te voy a decir cuál es el gran secreto de la oración, porque Satanás es astuto, querida iglesia del Señor. ¿Y sabes qué es lo primero que viene a robarle a los creyentes? La oración, porque sabe que un creyente sin oración no es nada. La oración es el sostén de la vida cristiana. Cuando un cristiano no ora, se siente sin sostén. Está como cuando un cojo va sin muletas, no tiene dónde apoyarse. Sin embargo, el Señor sabe, y Satanás también, lo que es capaz de hacer un creyente que vive en oración, en el secreto de su Dios. Por esto este es el gran secreto de la oración. Y con esto te dejo. ¿Sabes cuál es el secreto de la oración? Seguir orando. Porque el gran misterio de la oración se revela en la perseverancia. Por eso dice el libro de los Efesios, cuando oréis, orad así, en todo tiempo, con toda oración y con toda perseverancia. Te lo repito, en todo tiempo, con toda oración y con toda perseverancia. Nunca te canses de orar, nunca dejes de orar. Que te tropiezas y te caes, vete a orar y levántate en oración. ¿Tienes algún problema? Vete a Dios y expónselo en oración. ¿Que necesitas algo de Dios?
vete a Dios y expónselo en oración. Que no te pare nada de orar. ¿Por qué? Porque la oración provoca respuestas divinas. Así que si tú quieres una intervención divina, ora. Así que número 1, para todos aquellos que están esperando y quieran provocar una intervención divina, una actitud santa atrae el rostro de Dios. Una actitud de adoración toca el corazón de Dios. Y una actitud de oración provoca respuestas divinas. Ahora, con el permiso de vuestro pastor y de todos los siervos del Señor, te voy a invitar que cierres tus ojos un solo minuto. Y si hay algo de esta palabra que te haya hablado el Señor, díselo a Él. Dile, Señor, desde hoy quiero provocar intervenciones tuyas en mi vida. No quiero sentarme a esperar, no quiero hacer cosas que tú estés demandando para que tú entres en mi vida, para que tú entres en mi alma, para que tú entres en mi hogar, para que tú te muevas. No quiero simplemente conformarme con saber que estás ahí, quiero sentir que estás ahí, porque la fe no es un saber de mente, la fe es un saber de corazón, la fe no es algo psicológico, la fe es algo vivo y real. Por eso, Señor, quiero que tú intervengas en esta noche. Quiero que vengas sanando heridas, que vengas sanando almas, que vengas levantando al caído. Interven en esta tarde. Lloro ahora por tu pueblo, Señor. Graba esta palabra en nuestra mente y en nuestro corazón. Que una actitud santa atrae tu rostro. Que una actitud de adoración toca tu corazón. Y que una actitud de oración provoca respuestas tuyas, Señor. Gracias por esta preciosa iglesia, Señor. Bendícela, bendice a cada varón, mujer y niño que lo compone. Bendice a tus siervos, a los regalos que tú has puesto en ella. Bendice a los ministerios, Señor. Y cómo no, gracias por este pastor precioso que tú has puesto al cargo de tu grey, Señor. Gracias por esta preciosa noche. Gracias porque tú estás aquí. Yo quiero dejar todo en tus preciosas y gloriosas manos, dándote la gloria, la honra y la alabanza. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Querida iglesia del Señor, esta era la palabra que el Señor ha puesto en mi corazón para ti. Espero haberte hecho bien. Si ha sido así, guárdala en tu corazón y que dé fruto a su tiempo, al 30, al 60 y al 100 por uno. Sin más, de verdad agradeceros el poder estar con vosotros porque es una bendición del Señor, de verdad. Sois una bendición de iglesia, sois una bendición de hermanos y de verdad que desde que he entrado yo respiraba el ambiente de la casa de Dios. Un abrazo fuerte de mi parte, espero haberte hecho bien, porque es lo único que yo quería. Y sin más, un abrazo fuerte de mi parte y la gracia y la paz del Señor con todos vosotros. Que Dios os bendiga mucho en esta preciosa noche.